La semana pasada comenzamos hablando acerca de sonidos y de ondas, ¿ok? Esas fueron las exposiciones que ustedes pues realizaron. Llegamos a conclusiones, ¿verdad? De qué era un sonido, qué era una onda. ¿Bien? Y hoy vamos a realizar ejercicio. Entonces les voy a compartir pantalla para irles dictando cada uno de los ejercicios que hoy vamos a realizar. Bien, entonces el primero de ellos es, escriban, sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 1235 kilómetros sobre hora, Profe, 1235, ¿qué? kilómetros sobre hora. Ahora en signos de interrogación. ¿A qué distancia está una tormenta? ¿A qué distancia está una tormenta si desde que vimos un rayo pasan 4.5 segundos hasta que oímos el trueno? Profe, ¿podría repetir después del rayo? Desde que vimos un rayo pasan 4.5 segundos hasta que oímos el trueno. Ok. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? A ver. Distancia, ¿verdad? ¿Qué datos nos están dando? Velocidad y tiempo. Nos están dando velocidad, ¿verdad? Velocidad y ¿qué más? Tiempo. Tiempo. Correcto. Nos están dando velocidad y nos están dando ese tiempo y nos Y nos están están pidiendo distancia, ¿verdad? Exacto, nos están pidiendo una distancia. ¿Okay? Entonces, velocidad entre tiempo, o velocidad por tiempo, es verdad. Hay que ver qué nos explicaban en las exposiciones, ¿verdad? De cuál era esa fórmula. Pero primero, ¿a qué es igual velocidad? ¿Qué velocidad nos están dando? Ajá, según el ejercicio, ¿a qué es igual la velocidad? O no lo copiaron, o no sé, ¿verdad? Pero es a 1235, ¿qué? Kilómetro sobre Metros sobre hora. segundo. Sobre hora. Ah, kilómetros. Ok, No es kilómetros por hora, pues. kilómetros sobre hora. Que también se puede pronunciar como kilómetros por hora. Okay. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que nos están dando? El tiempo que nos están dando pues es 4.5 segundos. Okay. Nos están dando esto de segundos. Ahora mi pregunta es, la velocidad según lo que ustedes expusieron
La velocidad, ¿en qué unidades debe de ir? Bueno, distancia es lo que a mí me están pidiendo. En metro. En metro, ¿verdad? Y debería de ser metros sobre segundo. ¿Qué Sí, la tengo que hacer velocidad. ¿Qué tengo que hacer en este problema entonces? Cancelar el segundo y la hora y convertirlo a metros, creo. El kilómetro, convertirlo a metros. Ajá, kilómetros hay que convertirlos a metros. Y las Ajá, horas hay que convertirlas segundo. a segundos, ¿verdad? Entonces, esas conversiones yo espero que sí las podamos manejar. Por ejemplo, vamos a tener 1235 kilómetros, ¿ok? Multiplicado por ¿qué? Para poder hacer las conversiones, lo vamos a multiplicar. Por uno. Ujú. Entre 60. Que vale no, Hay que pasar esos kilómetros a metros, ¿verdad? Entonces hay que pensar a cuánto equivale los metros a kilómetros. un En un, kilómetro creo que vale 100 metros. en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? 100. O 1000, profe. Quiero escucharlo de ustedes. No, pero en un kilómetro creo que hay 1000 o 100 metros. Son 1000. Son 1000. Porque sabemos que en un metro hay 100 centímetros. ¿Ok? Entonces serían 1000. Entonces la conversión sería 1000 metros. 1000 metros que vamos a tener en este caso. 1000 metros que equivale a 1 kilómetro. ¿Okay? No, hay que irse acordando de estas cosas. Ustedes no es que las van a dejar de ver de la noche a la mañana. ¿Okay? Ven, ya tenemos eso. Ahora veamos lo de las horas para poder cancelar horas y dejarlos a segundo. Entonces vamos a decir que una hora, ¿a cuántos segundos equivale? 60. 600. ¿Cuánto? 60. En un minuto hay 60 segundos. 3600, claro. Son 3600 Ah, segundos. bueno. ¿Okay? Entonces son 3600 segundos. ¿Ok? Entonces ahora sí puedo yo hacer las respectivas multiplicaciones, ¿verdad? Recordemos que se cancela kilómetro con kilómetro. Se cancela hora con hora. Ahora multipliquemos 1235 por 1000 y lo dividimos entre 3600. Calma y meditan el resultado. Profe, me dio 3043. 3000 43.05. y a los demás. Ok. A los demás, ¿cuánto les dio? $343.05. 343.05. Mire ahí, Aaron, ¿qué pasó? ¿Por qué les dio 3043? O en realidad No. 300 era. Discúlpeme, profe, que a veces siempre me confundo. Ah, vamos a poner a repetir. Ok, lo podríamos dejar ahí como 343
metros sobre segundo. Ok, entonces ya tenemos esto. Ahora hay que ver qué fórmula aplicaríamos. Si bien ustedes nos hablaban acerca de fórmulas, cuando empezaron a hablar acerca de sonidos, ¿qué fórmula sería entonces para poder nosotros calcular la distancia? Velocidad por tiempo. Ujú, velocidad por tiempo, ¿verdad? Recordando que la fórmula es igual. La velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Ok? Y ustedes lo que tienen que hacer, siempre que se presenten ejercicios de esta manera, es poder despejar. Entonces decimos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Okay. Tenemos esa velocidad, ya tenemos ese tiempo. Okay. Entonces lo único que hay que hacer pues es multiplicar. ¿A qué es igual la velocidad? 343. Ahí la tenemos, que son 343. 343 metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces sería metros sobre segundos. Siempre hay que tener cuidado en estas medidas ustedes. Porque hay que ver las medidas en que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, 4, que sabemos que es 4.5 segundos, ¿verdad? Ahí hago ese pequeñito. Bien, ahora veamos cuánto nos da esa multiplicación. Realicen. ¿Cuánto sería? 1543.5 metros. Ok. Entonces, 1543. 1543.5 metros. ¿Ok? Porque se cancelan los segundos, nos queda que esa distancia es esta. Entonces, ¿qué nos decía nosotros el problema? ¿A qué distancia está una tormenta si desde que vimos un rayo pasan 4 segundos hasta que oímos el trueno? ¿Okay? Entonces, ¿esa tormenta a qué distancia está? A esta, ¿verdad? Entonces, hay que ponernos a pensar cuando nosotros escuchamos esos truenos y ya decimos, sí, va a llover. Podemos empezar a calcular a qué distancia viene esa tormenta. Okay. Interesante saber eso, ¿verdad? Porque uno solo dice, como que en la tarde va a llover, pero no estamos seguros como a qué horas o en qué momento se viene la tormenta. Pero eso nos va a ayudar. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No hay dudas, preguntas, no hay. Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Ahorita hacer otro. Hablando de ondas. Bien. Entonces, van a copiar. Una onda sonora se produce durante 0.5 segundos. Una onda sonora se produce durante 0.5 segundos. Punto. Posee una longitud de onda de 0.7 metros. Posee una longitud de onda
de 0.7 metros y una velocidad de 330 metros sobre segundo. ¿300 qué? 330 metros sobre segundo. Ok. Vamos a resolver 3 incisos. Inciso A. ¿Cuál es la frecuencia de onda? Inciso B. ¿Cuántas ondas completas se emiten en tal intervalo de tiempo? ¿Cuántas ondas completas se emiten en tal intervalo de tiempo? Inciso C. Luego de 0.5 segundos, ¿a qué distancia se encuentra? ¿A qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora? Listo, tenemos los 3 incisos que tenemos que resolver, ¿verdad? En primer lugar, pues ya nos dieron algunos datos. Entonces trabajemos directamente con los incisos. Bien, vamos a trabajar con el inciso A. ¿Cuál es la frecuencia de onda? Mi pregunta es, ¿qué fórmula podemos utilizar para esa frecuencia de onda? ¿Ok? ¿Qué fórmula podemos utilizar? Hay que recordar que hay varias fórmulas, ¿verdad? Incluso hay esta que nos dice que la velocidad es igual a lambda. ¿Qué significa lambda? Ustedes lo expusieron. Longitud de onda. Longitud de onda, ¿verdad? Sabemos que F pues significa la frecuencia. Entonces, esta fórmula sí nos ayudaría, ¿verdad? Nos piden la frecuencia, el ejercicio ya nos está dando la velocidad y también el ejercicio ya nos está dando la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo despejo yo para onda, para frecuencia? ¿Cómo me quedaría esta fórmula si yo despejo para frecuencia? Quiero escucharlos a ustedes. Lambda sobre la velocidad. Nos quedaría lambda sobre la velocidad. Ok, entonces nos quedaría ¿qué frecuencia? Esta frecuencia que tenemos va a ser igual a este lambda que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos quedaría velocidad entre lambda. Ok. Ahí está lambda. Ok, entonces hagamos la respectiva división, pues. ¿A qué es igual la velocidad? Ajá, el ejercicio se la da. ¿A qué es igual la velocidad? 330 metros sobre segundo. Ahí está. 330 metros sobre segundo. ¿Ok?
¿Y lambda a qué es igual lambda? 0.7 metros. 0.7 metros. Ok. Ujú. ¿Y esa división a qué es igual? Cuatrocientos 471.42. Ok, 700. 400 es. 471.42. Ahí está. 471.42. ¿Qué? ¿La frecuencia con qué unidades? Ajá. Con hertz, ¿verdad? Entonces, se eliminan esos metros que tenemos ahí y nos quedaría 1 sobre segundos y sabemos que 1 sobre segundos pues son hertz. ¿Ok? Entonces, aquí terminaría el inciso A. ¿Ok? Ya encontramos lo que nos están pidiendo, que era la frecuencia. Ahora bien, vamos a hacer el inciso B. ¿Y qué nos pide el inciso B? Ajá. Dice, ¿cuántas ondas completas se emiten en el intervalo de tiempo? ¿Alguna idea? ¿Cómo podríamos saber nosotros cuántas ondas se emiten en un determinado tiempo? Ujú. Ahora, ¿qué es frecuencia? ¿Será que frecuencia me puede ayudar a mí a saber cuántas ondas se emiten en un determinado tiempo? Ajá, pongámonos a pensar en eso. Bien. ¿Será que frecuencia sí me ayuda? ¿Qué es frecuencia? ¿Qué es frecuencia? Que nos hayamos perdido 8 días. No quiere decir que no deben de estar estudiando ustedes. Frecuencia, profe. Ajá, ¿qué es frecuencia? Diego. Yo lo puedo decir en forma de sonido, lo que medio sé. Ajá, diga. Y al momento que usted habla, o sea, suelta frecuencia. Eso es. Ajá, pero ¿qué es una frecuencia? O sea, con una Como que- grafiquita se los hice yo cuando empecé a explicarse. ¿Cómo? Hasta con una gráfica se los mostré yo en mi pizarra. Sí, es que Para una saber frecuencia. qué es una frecuencia. Busquen todos, pues, qué es una frecuencia. Si nosotros multiplicamos frecuencia por un determinado tiempo, estamos hablando de ciclos, ¿ok? Con la frecuencia. Recuerdan que el ciclo, ¿verdad? Lo voy a dibujar como, por ejemplo, yo tenía esto acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas eran mis frecuencias de aquí a acá? ¿Cuántos segundos, verdad? Y cuántas ondas iban pasando por esos segundos. Entonces, ¿qué sucede entonces? Me están diciendo, hay que saber cuántas. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas ondas completas se emiten en tal intervalo de tiempo? El tiempo ya me lo están dando, ¿ok? El tiempo es 0.5 segundos. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Multiplicar esta frecuencia por el tiempo. Por el tiempo, ¿verdad? Porque me están dando un determinado tiempo. O sea que está calculando el número de ondas. Claro, eso es. Y ustedes mismos lo explicaron. ¿Okay? ¿Cómo nosotros vamos a calcular el número de ondas? Y en este caso, pues solamente eso me están pidiendo. Vamos a multiplicar 471 punto
42. ¿Ok? Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, el tiempo me lo estaban dando que es 0.5 segundos, ¿verdad? 0.5 segundos. ¿Alguien me dice cuánto es ese resultado? $235.71. Bueno, entonces las ondas serían 235 puntos. ¿Qué me decía Luna? 71. 71. Ok, gracias. Entonces vean, este va a ser el número de ondas que van a ocurrir en ese determinado tiempo con esta frecuencia. ¿Ok? Ahora vamos con el inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Dice, luego de 0.5 segundos, ¿a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora? ¿A qué distancia? ¿Cómo calculamos distancia? Ya lo hicimos en el primer ejercicio. Acá está, mira. Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Entonces tenemos esa distancia que es igual a velocidad por tiempo. Tenemos acá velocidad por tiempo. Y como me están diciendo que después de 0.5 segundos, ¿ok? Entonces ahí ya me están dando también el tiempo. Lo único que hay que hacer es multiplicar esa velocidad que a mí ya me dieron, que es de 330 metros sobre segundo. ¿Okay? Metros sobre segundo multiplicado por 0.5 segundos. ¿Ok? Entonces, díganme cuánto es esa multiplicación. 165 metros. 165 metros. Muy bien. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos los 3 incisos que se nos estaban pidiendo. ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? ¿Ah? Hay cosas que hay que estar recordando. ¿Ok? Hay cosas que a ustedes no se les debe de estar olvidando. ¿No hay preguntas? Profe, en ¿Seguro? el segundo ejercicio no tiene unidades. No, porque lo único que tiene que calcular aquí son cuántas ondas. Sabemos que las ondas no tienen unidades, sino que yo quiero saber un número cualquiera. ¿Ok? Entonces ahí sí no se toman en cuenta porque lo único que quiero saber es el número de ondas. Número de ondas que sucede en esa frecuencia y en ese tiempo. Por lo tanto, no tiene unidad. ¿Alguna otra pregunta? No hay otras preguntas. Bien, igual el tiempo se nos fue. Vean, 2 ejercicios hicimos. Hay que recordar estas fórmulas. Estas fórmulas no las tienen que dejar desapercibidas. ¿Ok? Distancia entre tiempo. Y recuerden acá, si yo quiero conocer el tiempo y me dan distancia, velocidad, como yo despejo ese tiempo. ¿Ok? Si me dan velocidad y me están dando la longitud de la cuerda, que en esto pues se llama lambda. Okay. Una letra griega ahí. ¿Qué significa esta T mayúscula?
periodo. Periodo. ¿Ok? No hay que olvidar ese periodo porque habrá un momento donde a nosotros se nos dé periodo. ¿Ok? Y también esta velocidad puede ser encontrada por lambda por frecuencia. ¿Ok? Entonces, conocemos nosotros también a qué es igual nuestra frecuencia, ¿verdad? Que también nuestra frecuencia nosotros la podemos calcular. ¿Cómo? Ajá. Sabemos que la frecuencia es proporcional al tiempo. Entonces nosotros podemos calcular que frecuencia es igual a 1 entre el periodo, ¿verdad? Es proporcional a este periodo. Y estas son fórmulas muy claves que deben de manejar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok, entonces, listo, jóvenes. Nos quedamos hasta aquí. Nos veremos dentro de un rato a las 10:10. Nos toca otra vez. Y entran con el mismo link. Ok. Entonces, nos vemos dentro de un rato. Cuídense, que estén bien. Provechito.